Saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo. Le habla su buen hermano y amigo, el doctor Samuel Pagán, para proseguir con esta serie de diálogos, de entrevistas, de programas con personas que han contribuido de forma destacada en la sociedad. Ministros, laicos que han dejado sus escaños en la iglesia y han decidido intervenir en la sociedad, intervenir en sus comunidades en el nombre del Señor. Y el día de hoy no es una excepción. Por el contrario, es un invitado distinguido y especial que nos llega desde Nueva York. Y vamos a tener esta oportunidad de diálogo, de encuentro. Y voy a presentarlos. Primero voy a presentar a mi colega que siempre está con nosotros en las preguntas, en los diálogos, en las contribuciones. Y es el doctor Pablo Jiménez, a quien saludamos y bendecimos en el nombre del Señor. Pablo, saludos. Un saludo cordial a toda la audiencia y esperamos que este programa sea de mucha bendición, de gran edificación a su vida. Gracias, Pablo. Y la persona que vamos a entrevistar hoy es un hombre muy noble. Nos conocemos desde los años 70, cuando yo fui a estudiar a Nueva York y a servir en Nueva York. Y en esa época hablábamos de sus sueños, su proyecto de vida. Los dos éramos jovencitos, ¿verdad? Hace 2 o 3 días. Y hace como 3, 4, 5, 6 meses regreso a Nueva York y veo cómo los sueños se traducen a la realidad. Está con nosotros el obispo Raymond Rivera, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas el día de hoy. Raymond, saludos, ¿cómo estás? Gracias. Es un placer para mí estar contigo y el doctor Pablo Jiménez, que es amigo también. Amén. Hace algunos años, Raymond, hablábamos en Nueva York, en Brooklyn, en el Bronx, acerca de tus proyectos, de tus visiones, de tu compromiso con la comunidad. Y ahora de pronto llega a mis manos este libro que se titula, un nombre muy interesante, muy pertinente, Libertad para los cautivos, nuestro llamado a ministrar en un mundo cautivo. Realmente ya tengo el libro en mis manos y comencé a ver los temas, los subtemas y cómo tú desafías y traduciste las ideas y la teología en programas concretos. Pero antes de comenzar, vamos a preguntar, Raymond, ¿quién es el Raymond Rivera normal? ¿Dónde te criaste? ¿Dónde naciste? ¿Cuáles fueron tus influencias, papá y mamá, que moldearon tu vida? Por favor. Sí, gracias, doctor Pagán. Bueno, yo nací en la capital de Puerto Rico, en Nueva York, el barrio, ¿no? Y ahí en la 111 entre Quinta y Madison fue que nací, de padres puertorriqueños. Mi padre vino en el 1941. Yo nací en el 46, cumplo ahora en diciembre 79 años. Y ahí fue mi formación en medio de esa década de los 70 y para fines de los 50 en mi niñez. Y era un tiempo muy controversial. Comenzaba la década de los 70 y en el barrio nosotros no podíamos ir más allá de la Tercera Avenida porque era territorio italiano en el contexto de las gangas, pandillas juveniles, y nosotros íbamos a la piscina, pero teníamos que correr hasta allá y correr para atrás porque era peligroso. En esa tensión creativa de conflicto étnico, conflicto de territorio, que era en la imaginación de la juventud que se criaba, ahí fue mi formación. Y me recuerdo que yo era un muchacho de caserío y nosotros odiábamos, una palabra fuerte, pero se puede decir a la comunidad y a la juventud italiana por estos conflictos en nuestra imaginación que teníamos de territorio y de dominio.
pero en el quinto piso de ese caserío había un muchacho blanco americano y él se crió conmigo y nosotros lo amábamos, aunque era blanco, aunque no era latino. Él se sumergió en la cultura nuestra, iba a los bailes nuestros, las citas con las muchachas eran con muchachas negras y hispanas, y él estaba feliz. Nosotros peleábamos, él peleaba al lado nuestro en vez del lado de los blancos. Entonces, nosotros lo llamábamos por sobrenombre Whitey, le llamábamos Whitey. Entonces, ahí fue la primera vez que yo experimenté, aunque no conocía la palabra en ese entonces, trascendencia. Claro. ¿Qué quiero decir con eso? Que aunque yo había sido acondicionado socialmente por el sistema, había internalizado esos valores de imaginación, de conflicto, pero nada de eso pudo detener la trascendencia que yo amaba a este muchacho, que nosotros lo queríamos. Y aunque no era una trascendencia tradicional religiosa como la que experimenté cuando acepté a Cristo, pero fue una señal, lo que en inglés se dice a glimpse, ¿no? A foretaste, es decir, algo de lo que podía ser. Y ahí comienza mi trayectoria. Mi padre, la factoría de él era obrero, se muda a Brooklyn. ¿Y qué surge? Nos mudamos a una comunidad italiana. Y allí, dentro de esa comunidad italiana, no había negros y hispanos, o tuve que relacionarme. ¿Y qué pasó? Bueno, yo empecé a ir a las fiestas italianas, los bailes italianos, empecé a tener citas con muchachas italianas y ellos me aceptaron. ¿Y qué ustedes creen que el sobrenombre que me pusieron? Pancho. Entonces, en ese contexto, pude estar un verano, después fui a la escuela intermedia y allí me reconecté con la comunidad latina puertorriqueña, en ese tiempo afroamericana, pero sí pude otra vez reflexionar que el contexto en el cual nosotros nos vivimos, aunque es socializado por la política, por la cultura, por la historia, pueden haber momentos de trascendencia. Qué yo bueno. Eso en el contexto del barrio y en el contexto de Brooklyn, a donde me mudé, y aunque no conocía eso en ese tiempo, pero muchos años después, cuando leí a Niebuhr, su libro Moral Man and Immoral Society, que la tesis de ese libro es que uno puede trascender individualismo, pero que la expresión colectiva es la que perpetúa estos conflictos. Y nació de esa experiencia. Un día estaba andando por la calle de Brooklyn y en Fulton y Rockaway, y una música salió de un salón de baile que nosotros rentábamos, y cuando entré a ver si era un baile nuestro, era una cruzada evangelística pentecostal. Y habían dos evangelistas que la habían rentado, y allí ellos empezaron a hablar. Bueno, fui 3 semanas a esa campaña con los muchachos de la pandilla, me entregaron una iglesia en Brownsville, Brooklyn, y allí experimenté al Señor. 6 meses después estaba en el Instituto Bíblico, 3 años después me gradué, 4 años después, a la edad de 19 años, ya estaba pastoreando, porque en el contexto pentecostal, y a la edad de 19 años pastoreé mi primer iglesia dentro del movimiento Asamblea de Iglesias Cristianas. Y con esto termino esta parte biográfica, en parte porque esto no un síntesis nada más de lo que experimenté, pero la iglesia que me dieron tenía 12 miembros, 3 familias, y las 3 familias estaban peleando. Y no solo tenía que pastorear, pero no había salarios o tenía que trabajar.
y voy a dar alguna señal de mi edad. El presidente era Lyndon B. Johnson, era la famosa guerra contra la pobreza, y allí me dieron un trabajo de organizador comunitario. Entonces, durante el día yo estaba bregando con las mujeres de bienestar público, levantando conciencia, me habían dado entrenamiento y yo hasta tenía algunos chants, tú sabes, para enseñarles, y por el día yo les enseñaba, podemos cambiar el sistema ahora, y ellos gritaban ahora, y yo decía, podemos cambiar el sistema ahora, pero por la noche, como la congregación era pentecostal, mi teología en ese tiempo era dispensacionalista. Por la noche yo le decía a los hermanos, no se puede cambiar nada, hay que esperar que Cristo venga. Entonces por el día yo decía, podemos cambiar el sistema ahora por el día, pero por la noche decía, no podemos hacer nada, es el Señor que viene y va a cambiar. Eso produjo en mí una dualidad existencial. Ninguna de estas palabras yo lo sabía en ese tiempo. Un conflicto, ¿no? Porque, y nace la pregunta que yo he pasado ahora 70 años, 60 years en ministerio, tratando de contestar. Y esta es la pregunta retórica que yo he tratado de contestar y sigo contestando durante mi ministerio. El evangelio responde a transformación individual y a transformaciones de sistema. Claro. El evangelio que nosotros tenemos responde a transformación personal y a transformación de sistema. Y ahí comienza la jornada que me ha llevado. Conocí a Samuel en los 70, no sé, ¿te acuerdas? Pero dimos una semana intensiva en el Seminario Teológico de Nueva York y ahí éramos los que estábamos hablando en ese intensive. Yo fui síndico de Bill Weber, era síndico del seminario. Dios me llevó a muchos sitios que no hay tiempo para decir, pero sí comienza la jornada de lo que hoy yo pongo como ministerio y mi teología, y el libro comienza con esa pregunta. ¿Puede el evangelio o el evangelio responde a transformación individual y a transformación de sistema? Magnífico, magnífico. Pablo, ¿qué tú dices? ¿Cómo ves este testimonio? Y hermanos y hermanas que nos escuchan, este es el momento de poner comentarios. Pablo. La pregunta que tenemos es que las personas como yo, que conocimos al obispo Rivera un poquito después que tú, lo hemos conocido como un gran organizador comunitario, pero dentro de la comunidad cristiana. Comenzamos con LPAC y todos sus otros proyectos, y él ha sido una de las figuras más importantes en el protestantismo latino en el contexto de Nueva York. Pastor, ¿cuándo fue que usted, esa teología de no podemos cambiar nada, se transformó a una teología donde el Espíritu Santo, la presencia de Dios, nos capacita para transformar el sistema? ¿Cuándo fue que ocurrió esa transición? Surgió en esa tensión creativa de bregar con las mujeres durante el día y la iglesia mía durante la noche, que la teología era más una teología de rapto, una teología de escape, de escapar del mundo, separado del mundo. Pero yo no lo veía así, porque yo sentía esa tensión. Me llevó al Seminario Teológico de Nueva York, ahí fui influido por Bill Weber y otros teólogos que me habían dicho que eran liberales. Pero cuando yo empecé a leer sus libros, yo dije, bueno, pero esto no suena muy liberal, ¿no? Aquí hay textos bíblicos también que hablan de justicia, y comencé a internalizar esa preparación. Da la consecuencia que tuve 6 años en la Iglesia Pentecostal del Camino y luego me llamaron como consultante a una iglesia reformada. Yo ni sabía lo que era consultante, pero como la iglesia había crecido a 135 personas, pues me llamaron consultante y me reuní con el algo bueno estaba pasando ahí, que sí, creció, ¿verdad? Y ya teníamos algunos programas comunitarios. Entonces, cuando fui a la iglesia se estaba muriendo, quedaban 2 o 3 blancos y un par de negros, creo que una latina, y yo hice la presentación de crecimiento numérico. Esto era el tiempo
de homogeneous growth versus heterogeneous growth. Hice una presentación y a los reformados les gustó tanto que me dijeron, ¿por qué tú no te quedas como pastor? Y yo dije, pero yo no puedo, yo soy pentecostal, yo no tengo teología reformada, yo no bautizo niños, entonces muchas cosas. Y me no importa, después que haga la iglesia crecer, nosotros te llamamos. Eso me dijeron, bueno, mira, te vamos a dar salario completo. Había una casa pastoral, me la enseñaron, linda. Un mes de vacaciones, professional development, desarrollo profesional. Y lo que tienen que hacer es venir y pastorear. Yo dije, bueno, está bien. Entonces me dije que sí, ahí pastoreé esa iglesia reformada. 3 años después creció y entonces me nombraron secretario nacional de ministerios de la iglesia reformada. A la edad de 30 años, en el Interchurch Center, a cruzar la calle de Grant's Tomb, en el piso 18, entré a ese personal nacional, una burocracia donde para todo usted se tenía que escribir memos. Yo vengo de una formación pentecostal, yo nunca había escrito un memo en toda mi vida, en toda mi vida. Moral, cara a cara. Entonces yo vengo con esa pasión, ese entusiasmo y me presentan al director de ministerios negros, Morehouse, Princeton, un negro elegante, presidente del Concilio Nacional de Iglesia en ese tiempo. Y yo vengo a él con entusiasmo y le digo, Bill, man, yo voy a predicar y voy a evangelizar y las almas y vamos a abrir la iglesia y vamos a enseñar la Biblia. Y Bill Howard me dice, bueno, Rey, yo soy de Georgia y entre más conocían la Biblia, más nosotros nos distanciábamos. Sí, porque su experiencia de la Biblia era el fundamentalismo bíblico blanco, racista que él había experimentado en Plains, Georgia. Él vivía cerca del presidente después, Jimmy Carter. Pero en esa experiencia, me recuerdo, y con esto termino esta parte, estoy predicando en Holland, Michigan. Yo ni sabía ni que esos sitios ni existían. Una iglesia de 5,000 miembros reformados. Porque en ese tiempo la iglesia reformada controlaba allí. Y prediqué, y yo en mi ignorancia dije al pastor, ¿yo puedo hacer un llamado? Y él me dijo, sí, nosotros hacíamos eso mucho tiempo atrás, si quiere. Se hizo un llamado, la gente vinieron. Entonces me tenía que quedar en un hogar de un anciano. Y el anciano me dice, oh, reverendo Rivera, ese mensaje fue tremendo, nosotros nos gustó. Y yo estoy tan contento que tú no eres como los otros mexicanos que están en este barrio. Y me lo dijo como si nada, no normal, que yo era latino también. Y ahí surgió la misma pregunta, la dicotomía del evangelio. ¿Cómo uno puede ser racista de lunes a sábado y anciano el domingo? En un lado, servicio social, política social, envolvimiento social; en el otro lado, piedad religiosa y todas las disciplinas espirituales. Y después me mostró los campamentos de los migrantes, eran terribles, pero él estaba orgulloso que él estaba haciendo algo. Otra vez la pregunta, ¿el evangelio responde a la transformación individual y a los sistemas y estructuras que en mi teología, si la está leyendo Samuel, habla de que yo veo toda la historia de redención por el paradigma de la caída? Créala simbólicamente, literalmente, figurativamente, pero ese es mi paradigma, ¿no? Those are my lens, a través de la caída y las implicaciones de la caída. Yo veo todos los sistemas, todas las estructuras, capitalismo, socialismo, comunismo, la iglesia institucional, aún yo la veo a través, no el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es místico, hay un remanente, pero la expresión institucional de la iglesia, yo la veo también a través de los lentes de la caída, porque algunas de las atrocidades más grandes de la historia humana han sido perpetuadas por la iglesia. Qué bueno, Raymond, qué bueno. Fíjate cómo Pablo nota, y Raymond también, cómo el contexto, no solamente los libros de teología, sino el contexto ha moldeado poco a poco no solamente la teología del obispo, sino sus prioridades misioneras, los programas que ha comenzado, pero sobre todo su deseo de servir. El ser humano cae de la gracia de Dios
esa caída mete el pecado en medio de las estructuras humanas y de pronto, desde la perspectiva teológica, el Dios eterno, que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria y que cabalga sobre las alas del viento, se le ocurre llegar a la historia en la figura de Jesús de Nazaret. Amén. No para enseñarnos cómo es que se muere, porque para morirnos no tenemos que tomar ningún curso. Un día vamos a morir después del juicio, sino para enseñarnos cómo es que se vive. Amén. Cómo se vive en justicia en un mundo desorientado, cómo se vive en paz en un mundo de guerra, cómo se vive en esperanza en un mundo que ha perdido la orientación. Y en ese contexto, Raymond, ya el programa avanza, pero queremos preguntarte, ¿qué te motivó a ti? Porque lo peculiar con el obispo Raymond Rivera, yo quiero que todos sepan, no es que sea una teología buena, que ciertamente uno la afirma, no es que sea un buen comunicador, es un predicador elocuente, sino que ha creado instituciones. Yo fui a ver las escuelas, eran 3 o 4, no sé cuántas eran 5, con miles de estudiantes. O sea, ya esa teología, esa afirmación teológica que Dios se mete en la historia, se institucionalizó como un agente de bendición. ¿Cómo empezó todos esos programas concretos, Raymond? ¿Cómo empezó uno a uno o todos a la vez? ¿Cómo iniciaste todo eso? Voy a tratar de acelerar algunas de las preguntas que usted me dijo y también Pablo. Mi influencia primordial en mi formación teológica, aparte de la auténtica pentecostal, que yo después de la gloria de Dios, después de darle gloria a Dios, es a la iglesia pentecostal donde yo nací, ¿no? Yo cuando entré a la iglesia reformada ya yo estaba formado. Pero aparte de eso, el teólogo que más me influyó a mí, que yo le hago una llamada telefónica al seminario de Costa Rica, Orlando Costa, y lo invito para que sea el orador principal en la iglesia reformada, la Asamblea General. Ahí yo conozco a Orlando porque el secretario general de la iglesia había leído su primer libro, The Church and Its Mission, A Shattering Critique from the Third World. Y él me dijo, ¿tú conoces Orlando? Como los blancos se creen que los hispanos conocen a todo el mundo. Pues él me dijo, yo le dije, no, pero hey, tú sabes el atrevimiento pentecostal y evangélico, lo que nos hemos criado en ese ambiente. Yo dije, no, pero yo lo llamo y yo cojo el teléfono y llamo a Costa Rica y Orlando responde. Y ahí Orlando, en su segundo libro, creo que es Teología en las Encrucijadas de América, él dice que un ministro de la Iglesia Reformada lo llama, ese fui yo que lo llamé, y eso comienza su regreso a los Estados Unidos. Esa es la jornada de su regreso. Y él habló a la Iglesia General Reformada, al Concilio Hispano de la Iglesia Reformada, con nosotros, jangueó. En ese tiempo estaba Benjamín Alicea, Samuel Sullivan. Yo cuando me fui de Pentecostés me llevé toda esa gente, ¿no? Los recluté a todos y todos se hicieron reformados por un tiempo. Bueno, como todas las iglesias reformadas eran con fondo pentecostal en ese tiempo. Ahora ha cambiado un poco, pero con eso quiero decir, él fue el primer teólogo. Acuérdense, yo soy formado en el dispensacionalismo, que es otra manera de decir teología colonial, ¿no? En otras palabras, ellos no creen eso, pero nosotros sabemos la verdad, que en cierto sentido yo no había leído ningún autor latino antes de Orlando. Entonces ahí comienza y él usa la palabra integral, y es donde la primera vez que oigo la palabra holística es de Orlando. Y después lo conocí, un hombre humilde, poderoso, predicador, porque Orlando, aunque era teólogo, le quedaba un poco de unción, ¿no? En parte. No, era un predicador elocuentista. Hasta en Juan 3:16 invitaban a Orlando a Juan 3. Yo fui con él una vez. Entonces, Luis Cortés, después de eso, que trabajó para Acción Cívica, que yo fui uno de los fundadores, y cuando Luis Cortés estaba en el seminario, él hizo su internado con nosotros, él se convierte en el asistente de Orlando. Orlando nos influye, lamentablemente el Señor se lo llevó para nosotros muy temprano, pero él es soberano. Pero a la misma vez, de ahí nace la respuesta. Yo siempre he sido evangelístico, ¿no? En el sentido, yo fui evangelista, yo me creía que iba a ser Billy Graham, yo tenía un grupo, hacía hojas sueltas,
3 días, 4 días en campaña en la iglesia. Y en las iglesias nuestras todavía damos culto en la calle, todavía salimos a predicar, pero podemos estar un día evangelizando y otro día en una demostración en contra del sistema. So, es integral. So, de ahí los programas, el Centro Pastoral Latino, que ahora celebra 33 años, nace de esa pregunta. ¿Puede el evangelio responder a transformación individual, transformación del sistema? Y todos los programas que usted los vio, nosotros tenemos las 5 escuelas, 5 after school centers, programas juveniles, programas de abogacía. En la división de abogacía estamos envueltos en comprehensive immigration reform, comprehensive criminal reform. Las iglesias nuestras, algunas veces, al terminar el culto, vamos a la esquina y tenemos una conferencia de prensa en contra de un tema. ¿Por qué? Porque es difícil organizar. Pero si tú tienes 100 en el culto y haces la conferencia de prensa después del culto, tú llevas esos 100 a la esquina. Y los periodistas van. Sí, y donde hay 100 personas, los periódicos vienen. Claro. Entonces, pero hay que discipular a la gente en la contestación de esa pregunta. El problema es que como todavía tenemos una dicotomía, todavía no tenemos un evangelio integral, tenemos la gente que predican el evangelismo para llevar a la gente al cielo, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Amén. Yo estoy en eso también, pero no tenemos el otro lado de envolvimiento con los sistemas, reformando, revolucionándolos. Esa es la parte, y es porque todavía, y ahí es que yo critico la academia nuestra, tenemos muchos libros de ministerio integral, pero ninguno llegan a la base. Yeah. Entonces, la mayoría de nuestra gente todavía está leyendo traducciones de Springfield y traducciones de Cleveland, Tennessee, y los programas de discipulado todavía están basados en una teología que perpetúa la dicotomía. Muy pocas iglesias yo veo que tienen discipulado con los libros de Justo, los libros de René, los libros de Samuel Escobar, los libros suyos. No llegan a las iglesias nuestras. Y ahora, maybe con Elizabeth y el proyecto de instituto, maybe hay algunos avances, gloria a Dios por eso. Pero en sí, la academia nuestra, por las razones que pueden haber muchas, en parte no ha facilitado el ministerio integral en nuestras iglesias. Esa es mi crítica. Muy bien, muy bien. No, muy bueno, Raymond. La crítica es válida. Pablo, observa, y todas las personas que nos ven y nos escuchan, que en la teología de Raymond el problema no está en el más allá. El problema está en el más acá. O sea, no es cuando tú abres las puertas de la eternidad. Es cómo se vive el evangelio, cómo se disfruta el evangelio, cómo se comparte el evangelio y su espíritu transformador en medio de las realidades cotidianas que viven las personas, que viven los ministros, que viven las familias, que viven las congregaciones. Entonces, Raymond, el obispo Raymond, no solamente ha articulado una teología, que aquí yo creo que es que viene la peculiaridad, sino que ha transformado esa teología en instituciones. Y mire, le voy a poner apellido, instituciones contextuales, de forma tal que puedan bendecir a la comunidad, no solamente que tenga una agencia de pasaje para el cielo, sino una oficina abierta para las necesidades de la gente. Precisamente, a mí me llama mucho la atención cómo el obispo Ray pudo enfrentar la teología de church growth, de crecimiento de la iglesia de su época, porque cuando él habló de las unidades homogéneas, etcétera, se refiere al movimiento de church growth que sale de Fuller, dirigido por un discípulo de Cristo, que era McGavran, pero que ahí también trabajó Peter Wagner, que es la persona que él estaba hablando. Pedro Wagner, sí, se me había olvidado. Exactamente. Entonces, Peter Wagner y McGavran dicen que las iglesias tienen que crecer de manera homogénea, o sea, que las iglesias blancas, los blancos por un lado, y las morenas, y las latinas, y que no se podía tener gente de distintos grupos étnicos ni de distintos bajo el mismo techo, trasfondos sociales bajo el mismo techo. Y en muchos sentidos eso era como una institucionalización religiosa del racismo.
Y Ray pudo intuir que eso no era bíblico, que eso no era correcto, y ha pasado el resto de su vida probando que la iglesia puede crecer en un contexto heterogéneo sin estar dividido en pequeños grupos étnico-raciales. ¿Le entendí bien, pastor? Sí, y nace del centro pastoral, las escuelas, las academias, nacen otros programas, y ahora soy obispo hace 4 años porque han nacido iglesias. Yo resistí ser obispo, pues como todo el mundo era obispo, yo rechazaba eso un poco en Nueva York, pero como ya teníamos varios ministerios, yo dije, está bien, hicimos un presbiterio y Quitín Silva, y otra vez en mi ordenación yo tenía luterano, reformado, Quitín, Bonano, que tradicional pentecostal, Cristo misionero. Samuel Cruz. Ahí estaban todos 4 años atrás, y yo soy miembro de Colico, que es el grupo pentecostal de obispos en Nueva York, pero también presido The Michael Table, que es interreligioso. En el Michael Table hay musulmanes, hay hindú. Una de las palabras que usted va a encontrar, doctor Pagán, doctor Jiménez, en mi teología de cautividad, es tensión creativa. Otra palabra es paradójico, paradox. Otra palabra es mystery. Yo me siento cómodo en esos sitios. Alguna gente no se sienten cómodos. No, ese eres tú. Tensión creativa. Algunas veces las cosas son paradójicas, ¿verdad? Algunas veces son misterios. Y en este tiempo, en this in-between time, entre el reino que está y el reino que viene, ¿cómo uno maneja? Por eso el título, el subtitle es ¿Cómo ministrar en un mundo cautivo? Porque yo, sin apología, sin reservación, yo digo que este mundo es cautivo, que estos sistemas están quebrantados. Y yo cuando iba a las iglesias blancas y decía, el marxismo es negativo, los blancos el socialismo pero cuando y el capitalismo es caído también, había un silencio sepulcral, ¿no? Porque en sí, esta nación y la teología de derecha no ha podido discernir entre cristología y ideología. En cierto sentido, la cristología de la iglesia evangélica se ha casado con la ideología americana, europea, imperialista, colonial, y aún nuestra gente que me están oyendo, tal vez usted no me puede invitar más, porque algunos han internalizado esa misma teología, ¿no? Y no saben que la teología nuestra, auténtica, indígena, pentecostal, evangélica, está más cerca a la Biblia que la teología dominante. Yo creo que Eldon en su libro clásico, The Liberating Spirit, él analiza cómo aún la iglesia indígena pentecostal siempre ha tenido implicaciones sociales, comunitarias. Concluyo con esto, si no hay otra pregunta. El libro se desarrolla en un contexto de cautividad. Yo hablo de la cautividad egipcia, cautividad persia, cautividad babilónica y en el Nuevo Testamento cautividad romana. Y mi tesis en el libro es que el pueblo del pacto siempre está bregando con cautividad. En toda su historia se desarrolla en un contexto de cautividad. Algunos usan el término empire. A mí no me gusta empire, yo uso cautividad, pero a la misma vez, aunque lo uso algunas veces, pero lo que quiero decirles es que el pueblo de Israel siempre está bregando con cautividad. Entonces, yo he cogido las implicaciones de esa cautividad y he desarrollado, si leen mi libro, ciertos modelos. El primer modelo es la cautividad egipcia, confrontación. Y en confrontación, Moisés confronta a Faraón, no navega, es directo, es al juggler. Bueno, te voy a dejar ir, pero deja el ganado. No, el ganado se va. Te voy a dejar ir, pero deja a los niños. No, los niños se van también. En el modelo de confrontación es cuando Dios nos llama a confrontar los sistemas y las estructuras caídas. Segundo modelo es Persia. Y ahí está el libro de Esdras y Nehemías. Y ustedes conocen la historia. Nehemías dice, cuando viene el hermano de allá de la cautividad, ¿cómo están las cosas? Pues todo está
usando la palabra boricua, todo está chavado, ¿no? Es decir, las murallas están caídas, ¿no? Eso está un desastre. Entonces, el rey le dice a Nehemías, ¿qué puedo hacer? Y él dice, bueno, dame un escolte militar, dame material para reconstruir el templo. Y ese modelo, yo no lo llamo confrontación, que la pregunta ahí es, ¿Dios nos llama a confrontar los sistemas? Y la respuesta es sí. En el segundo modelo, colaboración, la pregunta es, ¿puede la iglesia colaborar con sistemas opresivos? ¿Puede la iglesia colaborar con sistemas caídos? Y la pregunta es sí, porque Nehemías recibe los recursos de la estructura caída y los usa para rehabilitar y reconstruir al Jerusalén. En los barrios tenemos que discernir qué sistemas nosotros podemos colaborar con ellos para ser instrumentos de liberación con nosotros. Tercer modelo es la cautividad babilónica. Y ahí el modelo, primer capítulo de Daniel, vemos que el rey Nabucodonosor usa un modelo de opresor y ellos no han cambiado mucho. ¿Qué él hace? Él coge lo mejor que tienen. Él coge la crema de Israel. Dicen que eran los más inteligentes, que eran los más brillantes. Dicen que hasta eran de buen parecer. Soy yo y Pagán no íbamos a cualificar. No estoy dudando nada, estoy dudando. Pero no se acaban. Dicen que Pablo no se queda atrás. Y mire lo que dice. Él los coge y los va a educar en la ciencia y en los lenguajes babilónicos. ¿Qué quiere decir? Typical oppressor methodology. Él los iba a asimilar, los iba a culturizar, le iba a quitar el lenguaje. ¿Le cambió qué? Le cambió los nombres. ¿Cuál es el propósito? El propósito era, como están trazando de hacer ahora en Estados Unidos, erradicar nuestra historia, erradicar nuestro pasado. Entonces, porque el pasado de esos jóvenes estaba relacionado con el Dios de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, está bien, vamos a coger la ciencia, vamos a coger los lenguajes, pero no vamos a coger tu comida. Yo uso la comida ahí como una metáfora. La comida es lo que nos nutre, lo que nos alimenta. Y ellos se quedaron cerca de su nutrición indígena. ¿Qué eso quiere decir? Eso quiere decir que nosotros no podemos dejar el arroz y la habichuela. Es decir, que podemos comer de todas las otras mesas, pero ellos no podían dejar que el opresor los asimilara en aquello que lo nutría. Entonces, ustedes conocen la narración, tuvieron los 10 días, salieron mejor que los demás. ¿Y qué pasó? En ese modelo yo lo llamo el primer modelo, confrontación. Segundo modelo, colaboración. Tercer modelo, integración cívica. La pregunta en el tercer modelo es, ¿la Biblia nos da permiso para entrar dentro del sistema y trabajar dentro del sistema? Y la respuesta es sí, porque dice que él los nombró gobernadores. Claro. Ellos se integraron al sistema. Podemos integrarnos, pero hay una amenaza ahí para los que entran al sistema. Un día el rey se levantó y tuvo un sueño y construyó una estatua y dio un decreto que todos los súbditos del rey, the subjects, ¿verdad? Sí, súbditos del rey, al son de la bocina, al son de la trompeta, tenían que arrodillarse. Ese es el problema con el tercer modelo, que tarde o temprano el sistema te va a pedir que te arrodilles. Lealtad absoluta. ¿Ah? Lealtad absoluta. Y ahí la tensión es, Samuel, entre ¿va a ser leal al reino o va a ser leal al sistema caído? Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Todos la hemos predicado, quiere que Dios los librará de mi mano. Y ellos le dicen, el Dios que nosotros servimos, pero si no los libra, tampoco nos vamos a arrodillar. So, en ese modelo es cuando nosotros hagamos consecuencia por no doblarnos ante los sistemas. Y el último modelo en el libro es confrontando nuestra propia comunidad. Y ese es el modelo de Jeremías. Jeremías lo llamaron pesimista, traicionero. Israel lo metió preso. Y para mí el cuarto modelo es el más difícil algunas veces, porque la gente nuestra nos tratan peor que algunas veces que los de afuera. Cuando uno tiene que confrontar a su propia comunidad,
religiosa, su propia comunidad étnica, hay consecuencias también para pagar. Estos modelos no hay una secuencia, no es que uno siga al otro. Algunas veces uno empieza en confrontación y termina en colaboración. Empieza en colaboración, termina en confrontación. Empieza en colaboración y confrontación y te va a integración cívica y como Samuel llega a ser profesor de una universidad judía. El sistema te integra, ¿no? Hace lugar para ti. Algunas veces no hay secuencia, algunas veces estamos en los modelos simultáneamente, pero yo termino con esto. Yo creo que todos somos llamados, y esa es la tesis del libro, a ministrar en una situación de cautividad. Porque es que no hay, este lado de la eternidad, no hay nada que cautividad. Él es el príncipe de este mundo, Él es el príncipe del aire. Esta es la gran Babilonia. Es decir, nosotros estamos buscando sistemas redimidos ahora y no los hay. Lo mejor que hay es tú estar en ese espacio de tensión creativa, de dualidad y cómo manejar eso. Para mí es el llamado de la iglesia. Magnífico, magnífico, Raymond. Tú sabes que en los libros que he escrito sobre los profetas de Israel, uno de los argumentos míos es que los profetas estaban lo suficientemente cerca de los líderes políticos como para saber qué era lo que pasaba, pero al mismo tiempo estaban lo suficientemente lejos para poder hablarle la palabra del Señor y criticarle sin disimulo y sin inhibición alguna. Pablo, ¿alguna palabra final antes de yo darle la palabra final al pastor Raymond? Una palabra de agradecimiento por una trayectoria de gloria, por haber nadado en contra de la corriente, por haber probado que sí se puede, claro, y por el legado que está dejando a la iglesia, no solamente latina hispana, sino a toda la comunidad de fe en los Estados Unidos. Mil gracias por su ministerio, señor obispo. Gracias, Raymond, ¿alguna palabra más que tú tengas para decirle a las nuevas generaciones, este es el carril a seguir? Amén. Yo he tenido el privilegio, ¿no? De estar a los márgenes del sistema y aún, pues de la iglesia después de 70 años me están aceptando más y más, ¿no? Entonces, yo predico ahora en conferencias pentecostales y todo eso, me invitan. El Señor me está abriendo puertas, concilios pentecostales negros, y la palabra que yo tengo para este lado de la iglesia, que es el lado de que todavía cree en la autoridad de la palabra, en los credos que son ortodoxos, ¿no? Que son reformados, que creen que siempre estamos reformando, los que son pentecostales, que todavía creen que hay dones espirituales y son liberacionistas. Yo uso el término holistic liberationist. Sí. No es nuevo, ¿no? Son dos palabras, pero para distinguirme de los liberationists que no son holísticos, porque aunque yo agradezco a Gutiérrez y a toda esa ola de teología y he aprendido tanto con ellos y segundo y todo, no tanto los católicos, ¿qué cosa? Porque los católicos eran ortodoxos y todavía creían en el sacramento y el milagro, no muchos de ellos negaban la resurrección, pero mi problema con lo que yo llamo, o lo que se llama en inglés, los reconstructionists, es que muchos de ellos, if truth be told, son liberales. Muchos no creen en la resurrección de Cristo, que creen que Cristo es el Hijo de Dios. Y la verdad es, si ellos dijeran eso, Samuel, a nuestros pastores, ni los invitaran a predicar. Porque sé que nuestra gente son ortodoxas, pero es que ellos se cuelan porque no dicen lo que verdaderamente creen. Entonces, yo creo que la contribución nuestra, a decir nuestra, tuya, de Pablo, todo lo que somos cristocéntricos y integrales, no sé, tengo algunas veces problemas hasta usar la palabra evangélico ahora, ¿no? Como la han contaminado tanto, pero esa contribución, yo creo que el ministerio del siglo XXI, con mucha valentía, es decir, el evangelio tiene que ser integral. Orlando decía las dos, como two wings of the bird, ¿no? Que necesita dos alas.
y necesitamos enfocar eso, y hay peligro de los dos lados. Yo, gracias a Dios, durante estos 40 años, muchos han pasado por el centro pastoral. Liz Ríos, David Ramos, José Humphrey, todos son autores, todos trabajaron en el centro pastoral. A algún nivel la teología nuestra los tocó, y son los que están ahora articulando ciertas posiciones. Yo creo que tenemos que facilitar esa ola de la iglesia. Eso, bueno. Y los pastores en Centro y Suramérica también, evangelio integral, ¿no? Evangelio que sea cristocéntrico, no perder la pasión evangelística, pero bregar con las estructuras caídas de opresión, ¿no? Y poder reprender y ser luz y ser agente catalítico de cambio. Y hay consecuencias. El problema es que hay consecuencias. Si uno se va a parar en ese espacio, puede haber consecuencias religiosas, puede haber consecuencias políticas, pero no hay otra alternativa, porque ese es el espacio que tenemos, el espacio entre los dos reinos. Ahí es que tenemos que ministrar. Gracias, Raymond. Añado una notita, es que Orlando Costa fue mi amigo todo el tiempo. Y lo curioso es que cuando yo era decano en Puerto Rico, lo llevé una vez para dar conferencia, y tuvo las conferencias más desafiantes cuando publicó el libro Christ Outside the Gate. Sí, muy buena obra, muy buena obra. Entonces me dice el viernes por la tarde, después de la conferencia, esta noche hasta el lunes estoy dando una campaña evangelística en Yauco, así que tiene que buscar a quien me llame. O sea, tuve una semana en la academia, otra semana en la iglesia local, y yo sospecho que una buena recomendación para las nuevas generaciones es no quedarse dormido en la academia, no quedarse cautivo en los trabajos local, sino unir la inteligencia crítica al servicio del reino para la mismísima gloria de Dios. Gracias, Obispo Rivera. Gracias muchas por décadas de servicio en Nueva York. Gracias, Pablo, por tu contribución tan sabia. Y gracias a todos los hermanos y hermanas que nos ven en todo el mundo de habla castellana. Realmente queremos entrevistar y dialogar con hermanos y hermanas que contribuyan positivamente a la construcción del reino de Dios en medio de las realidades que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, Pablo, Raymond y todos los que nos escuchan. Que el Señor les bendiga mucho.